Hoy día vamos a estar analizando, como dijimos ya en las clases pasadas, vamos a comenzar a estudiar temas que son muy básicos, pero que tienen una relación en cuanto a lo que es el crecimiento del seguidor de Mashiach que recién está conociendo las Sagradas Escrituras. Esto que vamos a ver 28 lecciones, 28 estudios, nos van a dar la forma y la base para poder introducirnos en este mundo de las Sagradas Escrituras. Y con estos 28 elementos que vamos a estar estudiando, de dónde vienen las escrituras, quiénes son los que la componen, quiénes la escribieron, cuánto tiempo se demoraron a escribir. Son cosas básicas que vamos a comenzar a ver desde ahora. Y en estos tiempos de desafío, cuando millones de personas han adulterado fraudulentamente las Sagradas Escrituras con el simple hecho de tergiversar la palabra de Yahweh, podemos ver que la Biblia a nosotros nos dice qué es la Torá. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Timoteos, el capítulo 3, verso 16. Amén. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Yahweh sea maduro e íntegro para toda buena obra. Amén. Entonces, a nosotros, ¿de qué nos sirve leer la Biblia? ¿De qué nos sirve presentar las Sagradas Escrituras a una persona que no conoce la Biblia, que no tiene ninguna religión, que solamente, vamos a decirlo así, era un católico de nombre, porque hacía todas las mismas cosas que hacía un mundano? Esa persona ahora vamos a hacer cuenta que se encuentra en problemas y decide cambiar la forma de vida. Y nosotros le vamos a presentar la manera en la cual él puede tomar cambio de vida de una manera empírica. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos resultó. Nosotros vivíamos igual que esa persona, en delitos y pecados, pero cuando conocimos a Mashiach, conocimos también que tenía un libro con reglas de conducta que nos iban a guiar y nos iban a ayudar para ser una mejor persona. Y nos decía ahí que toda esa escritura era inspirada por Yahweh, o sea, toda la santa palabra de Yahweh, podemos ver que hay una inspiración, él formó ideas y las traspasó a este libro. Sí, pero este libro está adulterado, este libro lo inventaron los hombres, todo lo que dice ahí es mentira. Vamos a encontrar con personas que tienen ese pensamiento, que creen que las Sagradas Escrituras han sido adulteradas, han sido puestas por alguien magistralmente inteligente para inventar un sistema religioso para que se aprovecharan de las personas. Nos vamos a encontrar con ese tipo de pensamiento. Pero la Biblia, ya lo leímos, Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Yahweh. Ahora, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Elohim hablaron impulsados por el Ruach HaKodesh. Amén. Entonces nos dice que esta escritura no puede ser quebrantada. La historia nos habla que en Francia intentaron quemarse las Biblias, pero sin embargo ahora tenemos la Biblia, todavía la tenemos. Y el libro de Juan 10, verso 35. Si aquellos llamó dioses, porque a ellos vino la palabra de Yahweh, y la escritura no puede ser anulada. Amén. Recordemos que cuando aparece la palabra dioses es la palabra hebreo para Elohim. Y Elohim se le designaba también a las personas que tenían alto rango en lo que era el servicio del Mashiach. Los que dirigían generalmente el país también se les llamaba Elohim porque eran los representantes, los que entregaban la palabra de Yahweh. Ya lo estuvimos viendo en un estudio. Ahora dice que la escritura es inspirada y fue escrita por hombres que estaban guiados por el Ruach HaKodesh. Nadie puede desmenuzarla o destrozarla porque hay elementos que son inspirados por el Eterno y todo lo que el Eterno hace es para siempre. El amor de Yahweh para nosotros es para siempre. No se va a acabar el amor, aunque cometemos pecado, ese amor no se acaba, es para siempre. Ahora, la Biblia no es una colección de ideas humanas, sino que sus propios escritores fueron inspirados, o sea, estamos hablando por inspiración y quedó redactado en este libro. ¿Cómo fue que Yahshua demostró su confianza y su creencia en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver si el Mashiach creía en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dijo? En Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Ahí mismo el verso 7. Yeshua dijo, también está escrito, no provocarás a Yahweh tu Elohim. Y el verso 10. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a Yahweh tu Elohim adorarás y solamente a él servirás. Amén. Entonces, como el primer texto que vimos, Mateo 4, versículo 4, nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, pero estamos hablando del pan de harina, trigo, aceite, levadura. No, estamos hablando de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, para entender cuál es la palabra que sale de la boca de Yahweh,
Veamos Juan 17, versículo 17. ¿Cuál es esa palabra? Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Amén. Entonces podemos ver que este libro nos dice que somos santificados en la palabra, porque esa palabra es verdadera, no es falsa. Esa palabra tiene veracidad. Y nos dice también que no podemos vivir solamente del pan, sino que tenemos que vivir de esa palabra, porque en esa palabra encontramos la vida. Y aquí viene la fórmula. Entonces, ¿quién es esa palabra en la cual nosotros podemos tener vida, podemos tener salud? Abramos las escrituras ahora en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo era Yahweh. Este existía en el principio con Yahweh. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Amén. Entonces podemos ver que esta palabra, fuente de verdad, es Yahshua el Mashiach. Otras versiones dice, en el principio era la palabra, y esa palabra estaba con Yahweh, y esa palabra, además de estar con él, era el mismo Yahweh. Y dice que después vino a los suyos, vino a los judíos, pero no le recibieron. Y ahí está hablando del Mashiach. Entonces podemos entender, según lo que hemos visto, que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Creador, y también el Mashiach las citó muchas veces. Él creía en esto porque él mismo era la Dabar, era la palabra, era la fuente de verdad. La única fuente absoluta de verdad, porque la verdad es relativa, pero hay solo una verdad absoluta, irrefutable, sin cambio ni sombra y mudanza, que es la palabra del Mashiach. O justamente el Mashiach hecho palabra que habitó entre nosotros. Entonces podemos ver que las Sagradas Escrituras son un libro fiel y verdadero. Bajo estas evidencias, ¿qué podemos decir a las personas que dicen, no, fue un libro que lo escribió un hombre muy inteligente para sacar dinero de esto? No, si son puras mentiras, está todo adulterada. Podemos ver que solamente hay una entidad oscura, engañosa, detrás de que este libro no se dé a conocer como fuente de verdad y como palabra del Elohim verdadero. Ahora, ¿confirma la Sagrada Escritura la inspiración de las profecías? Vamos a ver lo que nos dice. Isaías capítulo 42, versículos 8 y 9. Yo soy Yahweh, y este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni a imagen talladas, ni alabanza. Yo anuncio cosas nuevas. He aquí que las cosas viejas han sucedido. Antes de que salieran a la luz, yo se las anuncié. Amén. Antes de que Ciro naciera, ya se había una profecía de que Yahshua había mencionado como el general que vencería a Babilonia, y este hombre todavía ni siquiera nacía. Las predicciones de la Biblia acerca de las cosas que ocurrirían en el futuro, cuando éstas comiencen a suceder, van a confirmar la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ahora veamos algunos ejemplos. La Biblia nos habla de 4 grandes imperios mundiales que habrían de surgir. Estos imperios serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y estos se encuentran en el libro de Daniel, el capítulo 8, en el libro de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Ahora, Ciro también habría conquistado Babilonia, y esto está escrito en el libro de Isaías 45, versículo 1 al 3. Isaías 45, 1 al 3. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, a quien yo he tomado por su mano derecha para sojuzgar naciones delante de él, para desatar los lomos de los reyes, para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas no se cierren. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escambrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Entregaré a ti los tesoros que están en la oscuridad y dar riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, el que te llamó por tu nombre. Amén. Hermanos, tener esta tremenda profecía por Isaías, sin que este hombre ni siquiera hubiera nacido. Nada, hermanos, ya estaba escrito lo que iba a suceder con el rey de Ciro. Ciro habría de conquistar la ciudad de Babilonia. Todavía ni siquiera se fabricaba la ciudad de Babilonia, ya estaban hablando que esto iba a suceder, hermano. Y sucedió, año 2021, podemos ver a través de la historia que esto sucedió. Porque después de la destrucción de Babilonia, esta profecía nos dice que jamás sería reconstruida. Isaías capítulo 13, versos 19 al 20. Y Babilonia, fortaleza de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, llegará a ser como cuando Elohim destruyó a Sodoma y a Gomorra. Ya jamás será poblada, ni será habitada por todas las generaciones. Los árabes no habitarán ahí, ni los pastores
apacentarán ahí sus rebaños. Amén. La ciudad de Babilonia dejó de ser lo que era la Babilonia construida por Nabucodonosor, con su sistema político, sus sistemas de alcantarillado, lo hermoso que era. Quedó completamente destruido y ahora tú vas a Irak y ves una Babilonia completamente fea, hermano. Pura destrucción. Y más encima se le fueron a meter los norteamericanos y dejaron peor todavía la ciudad. Jeremías, capítulo 51, verso 37. Babilonia se convertirá en una desolación, en una guarida de chacales. Será motivo de asombro y de siseo despoblada. Amén. Otro país, también mencionado en las Sagradas Escrituras, antes de que este país existiera. Egipto nunca volvería a tener una posición primordial entre las naciones. Recordemos que era la nación más poderosa, la que albergó a Joseph y al pueblo de Israel, y allí estuvieron en el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿recuerdan? Veamos lo que nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 14 y 15. Yo restauraré a Egipto de su cautividad y los haré habitar en la tierra de Patros, en la tierra que los había vendido. Allí formarán un modesto reino. Se convertirán en el más modesto de todos los reinos y nunca más se levantarán sobre las naciones, pues los reduciré para que no subyuguen a las naciones. Recordamos que ayer les mencioné los hijos de Amón, ¿se acuerdan? Los hijos de Amón, en lo que estábamos conversando un poquito de las curiosidades bíblicas. Los hijos de Amón son la descendencia, son los que forman Egipto, justamente. Y fíjate, hermano, lo que dice ahí, que no se iba a levantar más. Producto de la pandemia del COVID, Egipto, que tenía la mayor cantidad de ingresos por el turismo, ya eso no lo está recibiendo. Hay una recesión económica en la mayoría de los países que el turismo los subvencionaba. Países como Cuba, que después del bloqueo de Estados Unidos, porque ellos se hicieron amigos de los rusos, ya a Estados Unidos no le gustó eso y se puso un bloqueo. Luego, después que se derribó la Unión Soviética, y el nuevo presidente que ahora está en Cuba está estableciendo recién relaciones comerciales nuevamente con Estados Unidos, y hoy podemos ver los supermercados de Cuba que ya hay bastante alimento, diferentes variedades y a precios accesibles. Pero esto no era así. Estos países que viven ahora justamente del turismo, producto de la pandemia, son países que van a eliminarse en algún momento y van a ser absorbidos por otros países porque esa cantidad de personas no puede quedar a la deriva. Algún país se los tiene que fusionar y ese país pierde su identidad y adopta la identidad del país padre que la está adoptando en este caso. Países como Haití, Bolivia, van a ser absorbidos por países más grandes, hermano, que tienen mayor capacidad económica. Esto es lo que se viene, un nuevo sistema de posicionamiento de mapas también, como van a desaparecer países, se van a agrandar territorios y van a tener que mapear nuevamente todo esto. Pero lo interesante es que esta nación de Egipto ya estaba profetizado que nunca más se iba a ser una potencia. Ahora calamidades sacudirán la tierra y habrían terremotos en el tiempo del fin. Eso lo dice Lucas, capítulo 21, verso 25 al 26. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar. Y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que sobrevendrá a la tierra. Y las potestades de los cielos serán estremecidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes, con gran poder y gran gloria. Amén. Otra predicción para el futuro que ya la estamos viviendo es que habría degeneración moral y disminución de la espiritualidad en los últimos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Yahweh. No tendrán apariencia de reverencia a Yahweh, pero estarán alejados del poder de Elohim. A los que son así, apártalos de ti. Amén. Hemos podido ver entonces, hermanos, de que este sagrado libro, le decimos sagrado porque tiene la palabra del Elohim viviente inspirada en él. ¿Podemos nosotros encontrar respuestas científicas en las Sagradas Escrituras? Que es lo que nos dice Job 26, versículo 7. Este es el libro más antiguo de todas las Escrituras. De hecho, es el primer libro que se escribe, el libro de Job.
No está al principio porque Génesis, Bereshit, contaba la historia de la creación, por eso se puso al principio. El Moreno compartía la historia de los cánones, cómo se fueron ordenando, cómo la Iglesia Católica los ordenó en los 27 libros, cómo América tiene 27 y lo que es Asia tiene menos libros, y nosotros cómo es que tenemos más y ellos tienen menos. ¿Por qué sucede esto? Veamos algún ejemplo científico. Job 26:7. Él despliega el norte desde el vacío y suspende la tierra de la nada. Entonces la escritura nos dice en el Job, ya vimos que este libro era verdadero, vimos que es verdad pura porque fue inspirada por el Creador. Entonces si el Creador nos dice que la tierra cuelga sobre la nada, está colgando. Dice que cuelga en movimiento a 1600 kilómetros por hora, dice que tiene movimientos de rotación y traslación, dice que tiene un polo norte y un polo sur, y que gire y va a una velocidad pero impresionante. No, dice Job 26:7, que es un hecho científico, que la tierra está quieta, que esta cuelga sobre la nada. Isaías capítulo 40, verso 22. Él es quien está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como bóveda, los extiende como tienda para morar. Amén. Nos dice que los cielos son como una bóveda y los extiende como una cúpula. Y nos decía también ahí, en este texto de Isaías 40, verso 22, de que la tierra es redonda. Puede ser como una moneda, no una bola como bola de billar. Porque si tú ves una moneda, no es lo mismo que una canica o que una bola de billar. ¿Es igual o no es igual? Pero tiene la misma circunferencia, ¿te fijas? Interesante. Job capítulo 28, verso 25. Él le dio peso al viento, estableció el peso para medida. Todavía ni lo descubría el hermano y la Biblia ya estaba hablando, Job 28:25, que el aire tiene peso y tiene medida. Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 17. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Amén. La palabra subsisten en este caso significa literalmente se mantienen o están juntas o tienen una cohesión. Esta es la respuesta a la inquietante pregunta de los físicos nucleares cuando hablan acerca del átomo. El verdadero misterio del átomo no es su energía increíble, sino por qué se descompone y por qué se desintegra. La ciencia dice que debería desintegrarse, pero no sucede así. Algunos científicos se maravillan ante esta desconocida fuerza, completamente desconocida para ellos, que no permite que el átomo se desintegre. La Escritura nos dice que ese poder proviene del Creador mismo. Él controla la energía, Él es la energía y vive dentro de nosotros. Vamos a ver entonces ahora lo que son los principios bíblicos relacionados con la salud y si están a tono en pleno siglo XX. Deuteronomio capítulo 23, versículo 12 y versículo 13. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes que incluir una paleta con tu equipo y cuando evacúes cavarás un hueco antes y después cubrirás tu excremento. Es interesante que la escritura aquí nos está diciendo que debíamos de cubrir los desechos humanos con tierra. Y el mandato bíblico del tiempo de Moisés, esto respeta que los desechos humanos debían de ser enterrados y se enterraban unos 3.500 años antes de los principios de higiene que se conocen hoy día. Y también nosotros podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, nos habla acerca de la fornicación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Y no caigamos en inmoralidad sexual como algunos que ellos hicieron, con la consecuencia que 23.000 murieron en un día. 23.000 en un solo día por un tema de inmoralidad sexual. Hoy día la televisión que da programas en las mañanas, en las tardes y sobre todo los horarios nocturnos, que son canales o programas que son de alto contenido para mayores, tendrían que caer todos muertos si estuviéramos en el tiempo del Mashiach. Y aquí nos está diciendo 1 Corintios capítulo 10 versículo 8, y esta palabra fornicación denota todo tipo de conductas inmorales, sexuales. No existiría las epidemias del SIDA en ese tiempo, el SIDA no existía, sino que el SIDA es algo más moderno y es un invento. La terrible plaga del SIDA no existía, sino que obedecía a las antiguas leyes dadas por el Creador. Estas leyes iban relacionadas a lo que era la moral de las personas. Alejarse de las bebidas alcohólicas. Proverbios 23, 29 al 32. ¿Quién tiene miseria? ¿Quién tiene remordimiento? ¿Quién pelea y protesta todo el tiempo? ¿Quién se hiere sin ninguna buena razón? ¿Quién tiene los ojos rojos? Aquellos que pasan el tiempo en el vino, aquellos que siempre están mezclando bebidas.
No contemples al vino rojo según su color a la copa. Puede pasar suave ahora, pero al final muerde como una serpiente. Sí, golpea como serpiente venenosa. Amén. Millones de alcohólicos llegarían a ser ciudadanos sobrios y respetables. Millones de familias volverían a unirse. Millones de hogares deshechos se unirían. Miles y miles de muertes del tránsito, también líderes de gobierno, empresarios, profesores, tomarían las decisiones más correctas. Millones de dólares estarían destinados para presupuestos humanitarios si el alcohol no estuviera en la vida de las personas. Yahweh no solo dice que cómo triunfar o cómo ser felices en medio de estas iniquidades, y nos habla también que abstenernos, que nosotros nos abstengamos del alcohol porque trae muchos problemas. El problema de hoy día es que nosotros podríamos encontrarnos en situaciones en las cuales no tenemos nada que ver, pero alguien que viene alcoholizado puede quizás embestirnos con el automóvil o algún accidente producto de otra persona que está bajo los efectos del alcohol. Son exactas las declaraciones de la Biblia. Isaías capítulo 45 versículo 19. Yo no hablé en secreto en una tierra de tinieblas. Yo no dije a la cera de Jacob, es en vano que me busquen. Yo soy Yahweh, hablo rectitud, yo proclamo lo que es verdad. Amén. La declaración histórica de las Escrituras son exactas. Lo que Yahweh dice en su palabra es fiel y verdadero. A veces por un detenido tiempo, quizás no se encuentran evidencias para sustentar ciertos detalles históricos de la Biblia, pero con el tiempo estas evidencias han de surgir y también traerán una luz de confiabilidad a las personas. La mayoría tiene que ver para creer, porque igual hay una fe que tienen que desarrollar. Durante años, los escépticos dijeron que la Biblia no era confiable porque mencionaba naciones que hoy día no existen, como está en el libro de Deuteronomio 7, versículo 1, y ciudades como Nínive, como Sodoma, como Gomorra, que no existen hoy día, pero tienen su historia, que fueron destruidas. Artefactos antiguos desenterrados por arqueólogos, respectivamente, confirman la exactitud de la veracidad bíblica. Nosotros estuvimos en uno de los estudios analizando acerca del descubrimiento del arca, que se encuentra en la región de Ararat, entre los montes que están Rusia y Turquía. Y según toda la evidencia que se presentaba, esa era el arca, y según la descripción bíblica, que varó 42 días sobre los montes de Ararat. Y esas evidencias bíblicas existen. Los críticos también dijeron que los reyes Belsasar y Sargón de Isaías capítulo 20-21 nunca existieron. Y en este caso nosotros podemos ver que sí existió el rey Belsasar, rey de Babilonia. Cuando Nabucodonosor había capturado a Jerusalén, se había llevado todos los príncipes a su reino. Los escépticos también dijeron que el registro bíblico de Moisés no era confiable porque mencionaba la escritura de Éxodo capítulo 24, versículo 4, y vehículos con ruedas. Y en ese tiempo, según la historia, no existía la rueda. Y eso está en Éxodo 14, 25. Lo que se supone que es inexistente. Hoy sabemos que sí, porque la arqueología ha demostrado que Faraón tenía ruedas en sus carros. Incluso en el Museo del Cairo en Egipto se encuentran carros del tiempo de Faraón también, y están excelentemente preservados y están a la vista de todos. Cuando los nombres de los 39 reyes de Israel y Judá, quienes reinaron durante la etapa del reino dividido, solo aparecían en el registro bíblico. Así que los críticos decían que todo era una fabricación, un invento. Entonces los arqueólogos encontraron registros que estaban en el idioma cuneiforme y que mencionaban muchos de estos reyes. Nuevamente se comprobó que los registros bíblicos eran exactos. Tenemos también el registro de los Hicsos, cuando emigraron a Egipto, y está la descripción y también los grabados que ellos usaban ropas de colores y usaban barba. Ahora, una de las mayores maravillas de la Biblia es la unidad, es cómo se conjugan los hechos asombrosos. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos en 3 continentes, en 3 idiomas, por alrededor de 40 personas diferentes, los cuales eran reyes, pastores, científicos, abogados, un general, pescadores, sacerdotes, y también entre medio había un médico. Todo esto en un periodo de 1500 años. Hablaron temas controversiales. Las personas, en la mayoría de los casos, nunca se habían conocido entre sí, pero tenían una concordancia entre sus escritos. Los autores, cuya educación y experiencia eran muy deficientes en escribir este libro, que prácticamente ha salvado la vida de millones y millones a través del mundo.
aunque parezca insólito, los libros mantienen una gran armonía entre ellos y a menudo se presentan nuevos conceptos, pero estos conceptos no contradicen los otros escritos bíblicos que dicen sobre el mismo tema. Algo muy sorprendente podría ser que la escritura, la Biblia, nos habla de reinos, nos habla de imperios en los cuales todavía no existían y volvieron a existir o existieron más adelante según las fechas estipuladas en esos registros. Tenemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas en Daniel, que nos habla acerca también de la venida del Mashiach y cómo iba a ser el tiempo preciso cuando Mashiach pasara del lugar santo al lugar santísimo a oficiar como sumo sacerdote ante los Shamaín y a ver nuestros nombres para que fueran pasados en esta fiesta de Yom Kippur espiritual en la cual se está viviendo en este tiempo. Para nosotros van pasando distintas fiestas, van pasando la fiesta de Sukkot, de Pesaj, va pasando hasta el año nuevo que viene pronto, pero para Yahweh está en una sola fiesta, en un tiempo, tenemos tiempo y espacio diferentes, y estamos en este momento en la fiesta de Yahweh, en la fiesta de Yom Kippur, una fiesta solemne. Por eso nuestra vida tiene que ser dirigida en solemnidad, y en esta fiesta va a venir el Mashiach. ¿Cuándo? No sabemos. El día ni la hora, las fiestas se van moviendo. Un día puede ser noviembre, otro año puede ser diciembre, y van moviéndose en distintos calendarios. Por eso es difícil saber el día y la hora. Hay muchos que están diciendo ahora que Mashiach viene en el año 2030 porque se cumplen 6000 años de jubileo, dice. La Biblia a mí me dice que el día y la hora nadie lo sabe. Sé que hay una agenda que también de aquí al año 2030 tienen que hacer que toda la población mundial acepte el homosexualismo. Ahora, hermanos, ¿qué evidencia de la inspiración bíblica se pone en manifiesto en experiencia de los conversos? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. La vida cambiada de aquellos que siguen a Yahshua obedecen las Escrituras, constituyendo la prueba que dice y ratifica que hay personas que desean seguir el camino de Mashiach, renunciando al mal y siendo un número, completándolo para que Mashiach regrese. Recordemos que Mashiach va a regresar cuando se complete el número de los consiervos. Aceptar a Yahshua, obedecer las Escrituras, transforma a un pecador borracho, inmoral, profano, en un seguidor del Mashiach amante, sobrio, puro, y los escépticos no pueden explicar este cambio. Cuando ven las personas que todas estas cosas se alejan, dice algo raro hay. Algo raro está pasando en esta persona. Ya no es el mismo que conozco. Y ese cambio que opera, no lo opera la persona por capricho, lo opera un poder que se apodera de esta persona, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que convence y lo lleva a tomar un cambio en la vida. Los seguidores del Mashiach tienen un gozo interno y una paz que nosotros no podemos poseer, quizás en muchos casos, porque nos es arrebatada por el enemigo. Un aspecto muy importante en la vida del seguidor de Mashiach es la felicidad, es la alegría, porque si mantiene una atmósfera de alegría, va a mantener alejado a los espíritus demoníacos. Si nosotros vibramos en un ambiente de tristeza, en un ambiente en el cual a nosotros nos haga tener quizás malestares, estas entidades se alimentan de esto. Y estamos sirviendo un banquete al enemigo. Por eso nosotros siempre tenemos que estar alegres. El Mashiach siempre estaba alegre. Ahora, ¿qué evidencias en favor de la inspiración de la Biblia surge cuando nosotros comprobamos las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, vamos a decir así, con los eventos de la vida en Yahshua, en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado? La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, nos da la fórmula. Entonces, empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden ser encontradas en el Tanaj referente a él. Esta es la fórmula entonces. La evidencia a favor de la inspiración bíblica es que nosotros podemos tener la vida del Mashiach. Y él nos habló acerca de Moisés y siguió por todos los profetas y declaró todas las escrituras que él cumplía estos mandamientos y él cumplía estas señales. Las predicciones del Antiguo Testamento sobre el Mashiach que vendría con furor, cumplidas en Yahshua, son una forma en la cual nosotros podemos tener una certeza. Vamos a analizar algunas formas en la cual estas profecías tuvieron un cumplimiento y también tuvieron una profecía, un cumplimiento en el Antiguo Testamento y un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Primero que nada, analizando la vida de Mashiach, tenemos que ver que hay más de 125 de estas profecías y vamos a ver la primera, que es la primera profecía que Mashiach nace en la ciudad de Belén. Miqueas, el capítulo 5, versículo 2. Pero tú,
Beilehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yehudá. De ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están ante los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Amén. ¿Qué gran ventaja tiene una persona que acepta las Sagradas Escrituras o la Biblia como la palabra inspirada de Yahweh? Vamos a ver algunas ventajas que puede tener esta persona. He entendido mucho más que los ancianos porque he guardado tus ordenanzas. Amén. Y el Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis adversarios porque he guardado tus ordenanzas. Amén. La Biblia enseña que la tierra fue creada en 6 días literales. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. La persona que acepta la palabra de Yahweh pronto conocerá las respuestas y muchos desafíos que los eruditos seculares nunca podrían explicar, como por ejemplo, Yahweh creó la tierra y todos los organismos vivientes en 6 días y en 24 horas literales. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, en 6 días y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. Amén. Y el Salmo 33, verso 6 y verso 9. Los cielos fueron hechos por la palabra de Yahweh y todos sus ejércitos por el soplo de su boca, porque él habló y fue hecho. Él ordenó, fue establecido. Porque él habló y fue hecho, él ordenó y fue establecido. Amén. La Escritura también nos dice que el mundo fue destruido por un diluvio mundial, y esto está escrito en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 8. También tenemos los diferentes idiomas del mundo. Comenzaron con la Torre de Babel, y esta está descrita en el libro de Bereshit en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 9. Yahweh, quien siempre ha existido y todo lo sabe, comparte las 3 verdades que son anteriores a nosotros, porque nosotros reconocemos acerca de su justicia y su misericordia, y también nos dice que el relato bíblico sobre el diluvio provee las respuestas que buscan los eruditos seculares. Ahora, los evolucionistas nunca sabrán la edad de la Tierra, porque la Tierra fue creada con la edad aparentemente igual a la edad de Adán y Eva. La pareja apenas tenía unos días de vida, pero tenían la apariencia de ser maduros. Los instrumentos de medición humana no pueden resolver el problema de la edad, ya que en tales casos no son confiables ni exactos. Crea en la Biblia y siempre estará a un paso más allá de todas las especulaciones de los eruditos seculares. Cuando se dice seculares son los mundanos y aquellos que son sabios según el mundo. Nosotros ya hemos visto que la ciencia nos ha mentido bastante, nos ha enseñado muchas cosas que a la larga no tienen comprobación, no hay forma de comprobar lo que ellos nos dicen y esto se termina haciendo en un acto de fe. El fracaso y el colapso del comunismo y el debilitamiento de las inconsistentes teorías de la evolución han provocado un nuevo interés en la Biblia. La gente ahora ya no cree en la evolución, hay mucha evidencia de que esto fue un invento de Darwin y que fue financiado por poderes masones para denigrar la creación del hombre y transformarlo prácticamente en un mono. Recordemos que la postura de Darwin era que nosotros descendíamos del mono a través de su libro que escribió El origen de las especies, que hoy día ha quedado refutado completamente. Después de la caída del comunismo, muchos de sus seguidores comenzaron a ver la Biblia como la única esperanza del ser humano. La verdadera ciencia siempre está en armonía con la Biblia, porque Yahweh es el autor de la ciencia. La Biblia tiene un atractivo universal porque ofrece respuestas apropiadas para las preguntas más complejas de la vida. Ahora, ¿por qué tiene la Biblia un atractivo tan universal? ¿Qué nos dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mis sendas. Amén. Juan capítulo 15, versículo 11. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Amén. Ahora, según lo que estábamos preguntando, ¿por qué la Escritura tiene ese atractivo universal? Es porque ofrece estas interrogantes, porque da las respuestas complejas de la vida. ¿De dónde vengo? Yahweh nos creó a su imagen. No surgimos accidentalmente como gotas atómicas de un caldo de cultivo espacial. Somos hijos e hijas de Yahweh y el poderoso Rey del universo fue el que a nosotros nos creó. Gálatas capítulo 3, versículo 26.
Por tanto, todos ustedes son hijos de Elohim mediante la fe de Yahshua HaMashiach. Somos tan preciosos para Yahweh que cuando Adán y Eva pecaron, Él ofreció a su Hijo para morir y pagar la culpa por nuestros pecados, para que pudiéramos ser libres. Él desea restaurar su imagen para luego llevarnos de vuelta al Edén, al hogar que nosotros perdimos, a ese hogar que le fue entregado a Adán y a Eva. Ahora nosotros, ¿por qué estamos aquí? Otra pregunta. Ya vimos de dónde venimos. El objetivo de nuestra vida debería ser descubrir la maravillosa respuesta de la Biblia a los problemas desafiantes de la vida diaria y aceptar la oferta de Yahshua de restaurar nuestra imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque habiéndolos conocido previamente, los marcó en la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Otra pregunta podría ser de las grandes que se realizan. Ya vimos que la primera pregunta que se puede hacer, preguntas complejas que la ciencia tiene interrogantes y no ha podido responder, era ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Y ahora la otra pregunta sería ¿qué nos depara el futuro? ¿Cuál será nuestra vida en el futuro? No tenemos que adivinar el futuro, ya que Yahshua vendrá pronto para llevar a su pueblo al fabuloso hogar que Él fue a preparar a los cielos. Allí vivirá Él para siempre, disfrutando infinito gozo y una suprema felicidad. Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14, 3. Y si voy a prepararles, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 4. Y escuché una voz potente del cielo que dijo: He aquí viene el tabernáculo de Elohim con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Elohim mismo con ellos será su Elohim. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Agradezco entonces a Yahweh por ofrecerme la respuesta positiva a las complejas interrogantes de la vida. Queridos hermanos, lo que nosotros hemos estudiado ha sido prácticamente lo que es ¿por qué existe la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? ¿Qué nos depara la Biblia? Y respuesta a las preguntas que quizás muchas veces nosotros no tenemos respuesta. En esto podemos encontrar una firme convicción en las Sagradas Escrituras que son las que dan testimonio del Mashiach. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom y gracias por estar en este estudio. Recuerden que se pueden suscribir al canal los que no se han suscrito y también dejar un like y también pueden comentarlo. Que Yahweh les dé shalom.